Está Osvaldo Giordano. Vamos a hablar de la economía, anuncios que va a hacer obviamente el presidente Javier Milei, que ya vas anticipando, y por supuesto tratar de interpretar a ver dónde estamos parados. Es el presidente general de la Fundación Mediterráneo. Osvaldo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, bueno, parte de lo que se va conociendo a esta hora, de lo que ya se ha grabado, un mensaje que duraría unos 15 minutos, es que el presidente ha decidido, bueno, en este momento comunicarle a los argentinos qué se hizo en estos meses, cuáles son las expectativas, mostrar que va en el camino correcto, números positivos en la macroeconomía, superávit fiscal, baja de inflación, riesgo país y suba de reservas del Banco Central. Bueno, en esto, Osvaldo, ¿qué podemos decir? El eje es la reversión en las cuentas públicas, es decir, pasar de una situación de crónico déficit. La Argentina tiene una larga tradición de gastar siempre por encima de sus ingresos. Estos 3 meses muestran un panorama inverso, es decir, que los ingresos superaron los gastos, marcando un quiebre de una larga tradición y sobre todo un contraste con lo que fue el año pasado, ¿no? Donde un enorme déficit generaba una gran cantidad de emisión y nos llevó al borde de la hiperinflación. En ese sentido, seguramente el presidente pondrá énfasis en que por tercer mes se cumple esa meta, que es central para su plan, y que la asocia a la posibilidad de reducir la inflación, como está ocurriendo. El punto, bueno, aparece la duda respecto al cómo se hizo, cómo se logró y cuán sostenible es eso en el tiempo. Bueno, ¿y cómo se hizo, Osvaldo? ¿Frenando el pago de importaciones? Mira, la baja de gastos es generalizada, naturalmente por el peso que tiene en el presupuesto nacional. La jubilación y el resto de los gastos sociales son centrales porque representan casi la mitad del gasto público. Y allí lo que ocurrió fue una fenomenal licuación, es decir, que el actualizar por debajo de la inflación llevó a reducir drásticamente los haberes previsionales, que ya venían bajando del año pasado y de años anteriores, a niveles que lo ubican incluso por debajo en algunos meses de lo que fue la crisis del 2002. Y luego, bueno, baja generalizada en todas las áreas, y yo creo que no hay ningún área en la cual no haya reducciones, inversión pública, transferencia a provincias, salarios, etcétera. Eso tiene algo de genuino y algo no tanto, porque en muchos casos, más que bajas, son postergación de gastos. Ejemplo, se dejó de transferirle a Camesa dejó de pagar a las generadoras eléctricas y eso genera un conflicto, es como si en tu casa dejas de pagar la factura de la luz, de PEC. Bueno, en algún punto, en algún momento va a llegar el reclamo y no pagas, te va a quedar sin electricidad, algo de eso no está pasando. Y lo mismo, bueno, en otros gastos, ¿no? Dejar de invertir, podés hacerlo algunas veces, pero cuando dejas, por ejemplo, no sé, de mantener la infraestructura, en caso de una ruta, la ruta se va deteriorando, se van haciendo los baches y en algún momento lo que te ahorraste ahora de gasto lo terminas convirtiendo en un gasto mayor a futuro. Hay mucho de eso y por eso se habla, ¿no?, de la cuestión cualitativa, es decir, no solo es relevante el número, que sin duda lo es, sino también de cara a futuro en cómo mejorar la calidad de esos números, es decir, que tenga un sustento más sólido y no esté tan basado en licuación. Osvaldo, ¿cómo le va? Alejandro Busto lo saluda, ¿cómo está? Muy bien. Osvaldo, precisamente en pos de esta comparación que viene haciendo, digamos, si no se taparon los baches y digamos, pero el camión volvió o por lo menos dejó de perder y ahora queremos que empiece a funcionar, ¿por dónde debe empezar hoy el gobierno para que esta licuación comience a demostrar algún rebote en la producción y también en la generación de un mejor salario para los trabajadores? Porque hasta ahora han venido meses muy duros de licuación del salario y la verdad que la situación se está volviendo cada vez más compleja. Sí, efectivamente el esfuerzo que está haciendo la población es enorme, comparable, como les digo, al de la crisis del 2002. Y yo creo que el gobierno ha empezado a encontrar, a plantear soluciones para que
que no sea solo un sacrificio más de los muchos que hemos hecho los argentinos y que se desperdició, sino un sacrificio que nos lleve a salir de estas crisis recurrentes, que es las reformas estructurales, por ejemplo, lo que se plantea en el Pacto de Mayo. Es decir, lo que tenemos que hacer es rápidamente abordar toda esa lista de reformas, por ejemplo, cambiar el sistema tributario, la coparticipación federal, la legislación laboral, ordenar el sistema previsional, integrarnos inteligentemente al mundo. Es decir, los títulos están planteados. Creo que el principal problema que se nos presenta hoy es la baja capacidad para llevarlos a la práctica. Es decir, cómo el gobierno encuentra la manera que, acordando con la oposición dialoguista, estas reformas, que en la mayoría de los casos son leyes, se lleven a la práctica, y también cómo generan un equipo dentro del Poder Ejecutivo que las instrumente, ¿sí? Porque esto no es solo tener una idea, plasmar una ley, sino también después un enorme trabajo para cambiar la manera en que funciona el Estado, hacia un Estado más eficiente, con una administración más prudente y más pertinente de los recursos. Allí creo que está la principal debilidad, y por eso creo que más allá del transitorio superávit, creo que nuestro futuro se juega fundamentalmente en demostrar que somos capaces como sociedad, pero fundamentalmente el gobierno es capaz de llevar a la práctica eso que anuncia como título y que hasta ahora ha encontrado muchas dificultades para instrumentarlo. Ahora, usted estuvo en el gobierno y nada más y nada menos que al frente del ANSES. ¿Es fácil, no fácil, es posible instrumentarlo? Digo, son tantas las trabas, porque da la sensación que por ahora es motosierra desde el INCA hasta otros organismos que dependen del Estado, todo motosierra. Algunos piden que sea más bisturí que motosierra, es decir, que sea más preciso. Es muy difícil, Osvaldo, poder implementarlo en los organismos del Estado con tanto empleo público, con tantas situaciones de corrupción y demás. Es muy difícil, hay mucha inercia, hay muchos intereses, hay mucho conservadurismo, muchas malas prácticas muy internalizadas, y cambiarlo requiere una enorme capacidad, un equipo muy convencido y muy preparado para hacer estos cambios, que arrancan, como comentábamos antes, por lo político, es decir, bueno, la pericia política para que las reformas sean avaladas con una mayoría que permita el voto, en un gobierno que es naturalmente débil, tiene poca presencia en el Congreso, ninguna como en las provincias, y por otro lado, ese equipo en el Ejecutivo que tome la reforma y lo lleve a la práctica. El desafío es enorme, no imposible, pero sí enorme, y creo que ese es el punto más débil que tiene el gobierno, las dificultades para llevar a la práctica lo que anuncia, que lo anuncia muy bien, que convenció a mucha gente respecto a la necesidad de hacerlo, pero muy poca capacidad para instrumentarlo, implementarlo. Osvaldo, ¿qué tal? Juan Pablo Viola. Usted recién habló de sostenerlo. ¿El dólar se puede sostener teniendo en cuenta que ya muchos economistas aseguran que está retrasado el precio? Es una gran discusión entre economistas. Es imposible saber hoy si el dólar está atrasado, adelantado, porque todavía tenemos un montón de regulaciones, un cepo enorme. Por lo tanto, ¿cuál sería el dólar en condiciones más normales? Imposible saber. Pero me parece que es una discusión que también nos deja muy en el corto plazo y nos lleva a dejar de lado lo importante, porque con este dólar, el mismo que tenemos actualmente, seríamos mucho más competitivos, es decir, las empresas argentinas tendrían mucho más margen para vender al exterior y capacidad para entrar en mercados internacionales, por ejemplo, si tuviéramos una mejor legislación laboral, o tuviéramos un sistema tributario más racional y no lo que tenemos, o tuviéramos acuerdos comerciales que nos faciliten las exportaciones. Es decir, la salida a la presión que genera el dólar, que obviamente se ha estado atrasando en los últimos meses, luego de la mega devaluación que hizo el gobierno, no debería pasar tanto por, bueno, cuando hacemos la próxima evaluación, sino cómo repensamos las instituciones, el funcionamiento del Estado
para que seamos más competitivos en base a más productividad. Allí hay un montón de cosas para hacer, desde la infraestructura, la legislación laboral, los impuestos, la coparticipación, los acuerdos comerciales. Hay muchas cosas que la mayoría están puestas en el Pacto de Mayo y que son una forma genuina de ganar competitividad y no pensar que una devaluación no va a salir, porque sabemos que la devaluación trae más inflación y de vuelta los mismos problemas en el cual siempre estamos sumergidos. Osvaldo, la última consulta. Está claro lo que usted le dijo recién, que la economía puede mejorar si se avanza con las reformas estructurales. Ya veremos eso después, el desenlace que tiene en el Congreso de la Nación. ¿Está habiendo reacción a los gobernadores, a las provincias, para entender estos cambios que se necesitan? Creo que a todos nos cuesta, no solo al gobierno, a los gobernadores, a los empresarios, a los sindicatos, sí creo que a toda la sociedad le cuesta asumir los tremendos desafíos, por lo que hablábamos, ¿no?, recién, de la cantidad de cambios y la cantidad de tiempo, ¿no?, donde venimos instrumentando mal las políticas, que se han enquistado intereses, rigideces, el que dificulta enormemente las transformaciones. Creo que para todos es un desafío, y particularmente para los gobernadores, que tienen a cargo una parte muy importante del Estado, para administrar estos cambios les generan un enorme desafío, y es clave la reacción de ellos, porque buena parte de los servicios fundamentales del Estado, como es la educación, la salud, la justicia, la seguridad, están a cargo de los Estados provinciales, son ellos los responsables, y son ellos los que tienen las soluciones a mano si son capaces de adaptarse, ¿no?, y de mejorar el funcionamiento de cada uno de estos servicios. Gracias por su atención. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.